Conversamos de política y de actualidad esta mañana aquí en Mesa Central con Tatiana Clima, con Isabel Pla. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, algo golpeado por el resfrío. Bastante por tu tono de voz. Sí. Y tu poco ¿Será un ímpetu efecto de hoy. de tu vacuna de ayer? Puede ser, ¿no? No, ¿No? ¿Ayer? no, estaba resfriado ayer. Porque a mí no me pasó nada. A mí no me pasó nada. Oye, Uso mucho como Iván Valenzuela Tylenol. Pero la abuelita decía que uno no se podía No, es vacunar cuando estaba Pero ya no. resfriado. Le pregunté a la no, enfermera, es con Ya. fiebre. Ah, ya, ok. Con fiebre. ok. con fiebre. Oye, paro de profesores en Punta Arenas. Sí, bien impresentable. Y una cosa que leí, fíjate que sobre el conflicto, resumen, 12.000 niños no están con clase, paro de profesores están demandando mejoras salariales, partió esto el 5 de marzo, estamos a 25, 20 días sin clase, con todos los expertos que he conversado, dos cosas. Uno, que hay estudios empíricos que demuestran que la asistencia de marzo es un estándar para la asistencia El resto del año. del resto del año. O sea, los que faltan en marzo van a faltar el resto del año, los que van en marzo van a ir prácticamente todo el año. Eso uno. Y dos, que ya un mes perdido de clase se calcula como un problema grave. Hay muchos niños, muchos, en Chile que pierden al año un mes de clase, por diversas razones. Estos cabros ya perdieron prácticamente un mes en el primer mes. Fíjate lo que queda para el resto. Teniendo en cuenta también que pueden haber problemas climatológicos, lo que sea. Y lo otro que me quería recalcar es que según el Mineduc, ¿qué pasó acá en el SLEP? El SLEP este SLEP de Magallanes está con un déficit financiero estructural, o sea, está quebrado. Y esto es lo que me llama la atención. El ministerio sostiene que los altos salarios de los asistentes de la educación generados antes del traspaso han provocado un desorden en los recursos. O sea, recordemos a la gente, los liceos estaban en las municipalidades. La reforma educativa los pasó a los SLEP, que dependen del Ministerio de Educación. En este caso, se traspasaron funcionarios a los cuales la municipalidad les subió el sueldo antes de traspasarlo, y eso provocó un hoyo déficit financiero más o menos. Es impresentable eso. A Y veces, eso lo había dicho en Nicolás Izaguirre sí, ya en cuando esbozó la ley, dijo que las municipalidades, cuando gastaron que se iban los liceos, empezaron a derivar plata para otras cosas. Sí, pues entonces Ujú. quedaron deudas previsionales, de todo tipo. Tati Clima. Sí, bueno, es lamentable. Básicamente nos pasó lo mismo el año pasado con Atacama. ¿Se acuerdan? Que empezó el año escolar y estuvieron los niños esperando los arreglos de sus colegios bastante tiempo para iniciar su año escolar. Y tal como dice el Quique, más allá de ser importante, marzo es el mes en que los alumnos reciben todo la recordación de lo que fue el año pasado y se enganchan en las nuevas materias y todo. Ahora, según lo que me dicen, el SLEP el SLEP de Magallanes básicamente tiene un déficit presupuestario producto de las deudas de los municipios, y según lo que dice la autoridad es que no se puede profundizar ese déficit atendiendo a la demanda de aumento de remuneraciones de los profesores. Claro. Ya, y que el SLEP les ha reiterado en varias oportunidades a estos profesores la propuesta que contempla una inversión de 1.900 millones de pesos sin comprometer la sostenibilidad financiera del servicio. Ellos quieren pasar ahora de 18.000 pesos la hora a 25.000 pesos la hora. Hacerlo de esa manera así tan abrupta para el SLEP es imposible. Por tanto, más allá de que tú decías anteriormente, lamentablemente aquí se manifiestan los profesores, el gobierno no logra llegar a acuerdo con ellos y los rehenes son los niños, porque básicamente no pueden ir a clase. Uno esperaría también de los profesores entender que hay una limitación financiera. No sé de qué otra manera. Nosotros sabemos perfectamente cuál es la situación de los municipios, en qué condiciones quedaron los municipios luego de hacerse tanto tiempo cargo de la educación, y yo creo que aquí tiene que haber un acercamiento entre ambas partes y lograr, por último, este aumento de una manera más, no sé, plurianual, no tengo idea, pero básicamente de 18 a 25 mil al parecer no es posible. El senador Karim Bianchi, que es senador por la zona, estuvo esta mañana en el programa, dice que los profesores entienden que este año no se puede hacer, que lo que necesitan es un gesto del gobierno, pero el senador apoya el paro, digamos, ¿no? Isabel Pla. Yo, así como cuando hablamos de la seguridad municipal, yo creo que nuestra obligación, ¿cierto?, las personas que tenemos la posibilidad de hablar, de comentar, es obligar a la política a salir de los pretextos administrativos, ¿te fijáis? Entiendo que los recursos son importantes, hay que sacarlos de alguna parte, pero cuando
los recursos o las trabas burocráticas se ponen por encima de algo tan importante como, por ejemplo, la educación, ¿cierto? El derecho que tienen los niños a estar educados, tenemos un problema. Yo lo primero que veo aquí me sorprende enormemente que esto esté ocurriendo hace casi un mes Sí. y nos hayamos enterado porque el presidente Boric fue a Punta Arenas y los profesores aprovecharon de hacer una protesta en la casa de sus papás. Por eso fue, el año pasado pasó lo mismo en Ya, Atacama. Nos enteramos exactamente, ¿cuánto, pero a las 6 semanas. Quería gente de regiones donde nací y crecí. No es culpa de los que vivimos en Santiago. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enteramos de las cosas que pasan ahí? Y esto es muy grave. No sé cuántos niños, miles de Son niños. 12.000. 12.000. Segundo, aquí hay una responsabilidad política, no sé si administrativa, pero sí política del Mineduc. El Ministerio de Educación tiene que garantizar, ¿cierto?, que particularmente en marzo, por las razones que acaba de mencionar Quique Mujica, todo el 100% de los niños y niñas matriculados en el sistema escolar estén yendo a clases. Y tercero, es muy probable, viene una nota muy buena en el Mercurio, viene en realidad en todos los medios, pero en el Mercurio viene una nota muy buena en donde viene Paz Arzola, el Libertad de Desarrollo, que se ha dedicado al tema de educación. Yo seguí mucho las opiniones de la Paz Arzola cuando se implementó este sistema. Y desgraciadamente se está demostrando que la institucionalidad del SLEP, ¿cierto?, no tiene la capacidad de cumplir con aquello que era más importante en una reforma educacional: proteger a los niños y a los estudiantes y a sus familias, garantizarles, ¿cierto?, ni más ni menos que la igualdad de oportunidades que le da el mínimo de tener clases, O sea, esos alumnos tienen hoy día 25 días menos de clase que el resto de los alumnos. 25 días menos de clase que los colegios privados de Punta Arenas. Y 25 días de clase son muy importantes, especialmente en tercero y cuarto medio. A mí me gustaría solamente yo no quiero con esto decir que los profesores ganan mucho, ni que son millonarios, ni nada, pero quiero poner atención en alguna cosa. La reforma que se hizo en el gobierno de Bachelet a los profesores dotó a los profesores de mejores remuneraciones. En mi chat colaborativo propio me señalan que el ingreso bruto promedio en el SLEP de Magallanes en febrero fue de 2.808.530 para un docente que trabaja 44 horas semanales. Una jornada completa, digamos. Y 1.922.822 para los que tienen entre 20 y 39 horas semanales. Con un costo de la vida distinto. En Punta Con un Arenas, costo de la vida distinto. Estamos claros que los mejores pagados debieran ser los profesores en nuestro país, pero creo que requiere de una conversación que podría ser vista en el corto, mediano y largo plazo. Sí, lo que alegan ellos es que los asistentes estos que les subieron el sueldo, ganan más que ellos. O sea, los asistentes ganan mucho más que ellos. Entonces dicen, ¿cómo un profesor que imparte la clase en el aula gana menos que un... no es falta de respeto, por un burócrata en el fondo. Claro. Que son los asistentes de educación. Y eso lo mismo había dicho Nicolás Aguirre cuando hizo ese reconocimiento de todos los problemas que tenía el SLEP de Atacama. Era las deudas que dejaban los municipios porque se olvidaban, dijo, no vamos a soltar esto en un año, así que los dejo ahí. Y la falta de masa crítica capacitada en regiones, y dijo los altos sueldos de los funcionarios. Claro, hay un problema con los altos sueldos de los funcionarios. Ahora, el problema principal es que el asistir a clases o no, que esto es lo que hablábamos el otro día en Página 13, que asistir a clases o no sigue siendo una cosa como media trivial. Claro. Como que no tiene mayor peso, como que, Como que bueno, si hay un paro. Como que si faltas, no hay un impacto en tu trayectoria electoral, en Como tu que no trayectoria estudiantil. No, como que no, o sea, como No, que no importa, a no, nosotros, si después recuperamos las clases. Claro. Y nunca pasa eso. No, y como decís tú esta mañana, bien temprano, estabas diciendo, o sea, es como que nosotros en el país hemos normalizado que los niños no se suspendan las clases. Se suspenden las clases por prácticamente todo. Entonces, es como, claro, pero ahí quiere decir que hay un problema en la cultura, entonces, nuestra, de sociedad, que se ha debilitado en los últimos años. Cuando yo era niña, hace muchos años, la verdad es que ir a clases era algo muy, muy importante. Incluso no la llevaban como con un poquito de fiebre, o sea, hasta 38 podía ir a clase perfectamente. O sea, así de importante era la disciplina, primero por disciplina, ¿cierto? Ir formando la disciplina de que uno tiene una responsabilidad todos los días, y dos, porque un día de clases es un día de información, de interacción, de conocimiento que tú vas perdiendo. Ahí hay un tema cultural que está ligado, creo yo, con la discusión política en torno a la educación, y eso sería un muy lindo
un muy lindo proyecto para un candidato presidencial. Oye, al centro la educación, al centro el niño, la niña, el estudiante, y al centro y protección sagrada a la sala de clases y a las profesoras y profesores que están ahí trabajando, ¿cierto?, para formar esos niños. Oye, un dato del Pingüino, que es un diario regional. El diario local, que estaba El con muchas, como Pingüino, un montón de pero pegas ¿cómo estos últimos días. olvidarlo? Claro. Entre la princesa Leonor, Qué el BID, vergüenza eso. el paro. Ya, hay acá la presidenta del sindicato, Julián Mancilla, presidente, perdón, dice, de los profesores, dice, yo gano 2.600.000 pesos, que es lo que dice la Tatiana, más o menos. Y hay asistentes de educación que ganan 7 millones de pesos. No puede ser eso. Eso es lo que dice. ¿Cómo? 7 millones de asistentes de educación. Tiene razón para Sí. decir que está mal pelado el chancho. No, Otra solo cosa es que si tenga eso razón es cierto, para que los niños no Es estén que en eso clase. pasaba en digamos. Atacama, en Atacama los En sueldos. Atacama los sueldos. Claro, de- eso de- es verdad. Es que una cosa es que tenga razón y que esté mal pelado el chancho. Otra cosa es que Castiga los, a los niños no alumnos. tengan que ir a clase. Sí, po. Sí, sí, es que esa es la dimensión que está afuera, Tati. Mira, la verdad es que el tema de los paros de profesores siempre ha sido un tema sumamente complicado. Primero, porque se supone que tú podrías no pagarle a los profesores por no hacer clases. Pero es un círculo vicioso, porque si haces eso, ellos no, Es que yo ellos creo no que- deponen el Es que yo paro. creo que no tienen, si son profesores de educación pública, los ampara la no, son actividad esencial, ¿o no? No. No. No, Ese pues, hay un no, pues, proyecto. no lo son. No hay lo una son. idea, un En proyecto. Argentina acaban de No lo aprobar el son. proyecto de ley que establece o en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura, no me acuerdo, que establece que la educación escolar es una actividad esencial. Por lo Bueno. tanto que no puede parar. Hay Como un los proyecto hospitales. ahora. Porque eso debiera pasar acá. Estaban hasta aquí con los paros. Eso debiera pasar acá, o sea, debiera pasar lo que pasa en la salud, ¿no? Que es que paran, pero hay turnos éticos, no para todo. Digamos, bueno, aquí no pasa eso. Aquí, lamentablemente, los profesores, yo con mucho respeto lo digo, pero también trabajé en el Ministerio de Educación, pero cuando se les para la pluma y quieren irse a paro y no quieren transar, la verdad es que es una batalla que vaya perdedor siempre como autoridad, porque la verdad es que tienen el sartén por el mango. No tienes una manera de incentivarlos a que estás Qué dejando a los mal eso, niños qué sin mal. clases. Y es una cuestión que yo creo que a las familias chilenas les molesta, y por eso tenemos la crisis que tenemos en la educación pública, porque también la gente se termina cabreando y se termina yendo a otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un problema de fondo, y muy bien tú lo decías, Isabel. Creo que dada la contingencia y el contexto que le ha tocado a este gobierno, que ha sido tan delicado con el tema de la delincuencia, con el tema de la economía, se ha dejado de lado, no sé si de lado, pero creo que no ha tenido la relevancia que todos pensábamos que iba a tener la educación. Y estamos atrasados. Yo lo decía el otro día, es como cuando hacemos las leyes y una vez que las aprobamos nos demoramos tanto que nos pilló la máquina y tenemos que cambiar la ley porque ya nos quedó chica. Hoy día nos vamos a enfrentar nuevamente a un gobierno que va a tener que hacer, de alguna manera, algo con la educación, que ni siquiera logramos implementar la reforma anterior, y vamos a tener que cambiarla para algo nuevo. El salario promedio bruto del director ejecutivo del SLEP en Atacama es 8.611.000 A ver, pesos. hay un Valparaíso 8.500.000. imagínate, el director del SLEP como un... Ya, Claro, pero- lo que pasa es que capaz que Claro, me tiene- amerite ganar eso, pero Sí. no O sea, puede haber tanta brecha con el Es un- profesor. es el ejecutivo de más alto rango de una organización que tiene cuántos miles de empleados. O sea, también es... Por ojo. eso. O sea, Pero digo que pero- la brecha con pero el punto es profesor la de brecha, aula. claro. Es medio odiosa la cosa. Ya, Isabel Pla. A ver, primero, yo voy a decir algo que lo hemos dicho otras veces, precisamente porque nada puede ser más importante en materia de educación que los niños puedan tener clases, que de verdad el daño que le ha hecho a la educación en Chile el Colegio de Profesores es abismante. Todos estos datos sobre los sueldos, que me parece pertinente que los analicen, se sabían en diciembre o se enteraron ahora cuando iban a partir las clases que el director de SLEP ganaba 8 palos, 7 palos. O sea, todos estos antecedentes sobre las remuneraciones se sabían en noviembre, se sabían en diciembre. Habían hecho la demanda, según el Colegio de Profesores, a inicios del 2024. Pero imagínate, más de un año. Entonces, pero esperan al 1 de marzo, ¿te fijas? También hay una responsabilidad del Mineuc o entiendo que el Mineuc está centralizado ahora. Esperan, ¿cierto?, el espacio de extorsión del inicio de clases, que es donde además la opinión pública tiene más visibilidad en los colegios, o sea, se muestran con más tranquilidad los colegios, para iniciar un paro. O sea, el daño es muy grande, sin perjuicio de que todos respetamos y todos queremos que la gente gane lo que cree que es justo por su trabajo,
pero no sé, pues mi propuesta es que se declare como actividad esencial la educación escolar y que terminemos con estas extorsiones que tienen a los niños, sobre todo a los alumnos de la educación pública, ¿cierto? Con una brecha muy importante de oportunidades. Oye, solamente una cosa pequeña, me comentan que en Magallanes ya se les transparentó al gremio de los profesores que vendrán descuentos y se les van a descontar en el sueldo mensual los días no trabajados. O sea, un mes más de paro. No sé si eso va a ayudar, pero básicamente no. Y además Yo un no tema, sé si eso pasó en Atacama. oye, y un tema No sé, por importante ejemplo. ya más en lo comunicacional, estratégico y político, la imposibilidad de desactivar un problema como este sabiendo que estaba el BID en Punta Arenas y que iba el presidente y que iba a adquirir una visibilidad que no hubiese tenido si no tendríamos al presidente en Punta Arenas. En la estrategia, en la ese fue un paso en falso, digamos. Por favor, es bueno también decirlo. Recomendaciones para la jornada Oye. de hoy. Tati Clima. Oye, yo quiero recomendar la miniserie Día Cero, que tiene como protagonista a Robert De Niro en el papel de un expresidente de Estados Unidos que es convocado por la presidenta actual para resolver y liderar un ciberataque a Estados Unidos que pone en jaque la seguridad de la potencia norteamericana. Tiene 6 capítulos, es rápida, entretenida, Robert De Niro hace un excelente papel y está en Netflix disponible. Día Cero. Nosotros vamos al capítulo 1. ¿Y te ha gustado? Me gustó el capítulo 1. Sí, entretenida, Igual muy tiene un entretenida. final sospechoso el capítulo 1. Ya. muy Isabel Pla, recomendación. Oye, mira, yo voy a reconocer que se me olvidó preparar mi recomendación, Bien, me acabo de acordar, me parece muy pero, bien. Un gesto de honestidad. pero voy a usar... Insuficiente, pero pero voy a usar honestidad un, al fin. pero mira, tenía un tema pensado para Joyita por la trascendencia que tiene más allá de los personajes y lo voy a usar como recomendación. Yo quiero recomendar Salvando la plata. que ¿no? sí, salvando, la verdad, estoy A ver. como calentando materia. No, Borgen. que se metan es muy buena. Es muy Esa es buena. la te iba a Oye, salir como, ¿qué lees tú, el Principito? no, claro, House of Cards. No, yo les recomiendo que se metan a leer y a mirar todo lo que estaba saliendo sobre la muerte de Jim Hackman y su mujer Betsy Arakawa Qué hace terrible eso. un mes, que es realmente, desde el punto de vista demoledor, o sea, es terrorífica lo que se ha estado descubriendo sobre la muerte de este matrimonio, ¿cierto? Que demuestra primero el impacto de la soledad. ¿Ah? El impacto de la soledad, porque ¿qué pasó aparentemente? La mujer, Tenía ANTA. Arakawa, tenía ANTA. Él era un adulto mayor dependiente. Claro. Como ella murió de ANTA, porque nadie la socorrió, no pidió Claro. ayuda, él se murió de inanición y de deshidratación. ¿Y el perro también? Tuvo ANTA. Se murió 10 días después, Jim Hackman. Había una distancia muy grande con los hijos. Los hijos, de hecho, están ahora en una guerra para ver cómo cobran la herencia. Están más preocupados de eso que de un personas. papá y de su mujer, grandes personas, que murió, un señor de 90 y tantos años muere de hambre y de deshidratación en su casa porque la persona que lo cuidaba, que era su señora, o sea es terrible, pero también me hizo recordar a la señora que murió en Iquique, ¿te acuerdas? Que la atropelló y fue a hacer un trámite y la atropelló una micro en Iquique y ella había dejado solo a su hijito de 4 años y el niño se murió 10 días después. Entonces, bueno, no es una hora tal vez para filosofar sobre la soledad, pero qué importantes somos unos con otros los seres humanos para cuidarnos y pues no podemos ser completamente autónomos. Eso está claro. Con Isabel Pla, con Tati Clima, con Quique Mujica, la conversación de actualidad y política de esta mañana. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Muy buenos días. Como nunca antes, la necesidad